Para comprender el efecto Hall, veamos primero algunas nociones sobre semiconductores, en los que los conceptos de electrones y huecos son fundamentales para comprender su comportamiento eléctrico. Aquí está una descripción de estos conceptos. Electrones. Los electrones son partículas subatómicas con carga eléctrica negativa, o sea, -1. En un semiconductor, los electrones pueden moverse a través de la estructura cristalina del material, bajo la influencia de un campo eléctrico externo o temperatura elevada. Los electrones pueden saltar de un átomo a otro, contribuyendo a la conducción eléctrica en el semiconductor. Entonces, ¿qué es un semiconductor? Existen ciertos cuerpos como, por ejemplo, el selenio, el germanio y el silicio, en los que en condiciones normales son aislantes, pero con ciertas modificaciones de su organización molecular, se pueden convertir en conductores. Esto es debido a que en su estructura cristalina no se dispone de electrones libres, capaces de establecer una corriente eléctrica. Sin embargo, los electrones de sus últimas órbitas pueden ser liberados artificialmente, por lo que se convierten en cuerpos conductores. El procedimiento más habitual para conseguirlo consiste en introducir en el interior de estos materiales sustancias con una estructura atómica determinada. Existen elementos, como el antimonio, el arsénico, etc., que poseen 5 electrones de valencia. Si uno de estos elementos lo unimos con el silicio, se producirán enlaces covalentes incompletos, ya que uno de los electrones de estos elementos quedará libre por estar las órbitas completas. El resultado de la combinación del silicio con la impureza de antimonio es un cristal denominado silicio tipo N, ya que existen cargas negativas libres, o sea, electrones libres. De la misma forma que en el caso anterior, si al silicio en estado puro se le introducen impurezas que, en vez de tener 5 electrones de valencia, solo dispongan de 3, como el indio, el aluminio, galio, boro, etc., el enlace covalente será, otra vez, incompleto. El átomo de impureza, al tener solo 3 electrones, no llega a rellenar todos los huecos, pues solo satisface las necesidades de 3 de los 4 átomos de silicio. Se necesita pues un electrón más para rellenar ese hueco. Estos huecos representan una falta de electrones y producen una naturaleza positiva al cristal, que en este caso se denomina silicio tipo P. O sea, en otras palabras, tenemos otro concepto diferente al de cargas negativas libres, que son los huecos. Los huecos son ausencias de electrones en la banda de valencia de un semiconductor. Cuando un electrón se mueve desde la banda de valencia a la banda de conducción, lo que ocurre cuando se le suministra suficiente energía, deja un hueco en la banda de valencia. Los huecos pueden considerarse como cargas positivas, aunque en realidad son la ausencia de una carga negativa, y pueden moverse a través del cristal del semiconductor. Los huecos actúan como portadores de carga positiva, y contribuyen a la conducción eléctrica en el semiconductor. En resumen, en un semiconductor, los electrones libres y los huecos son los portadores de carga que participan en la conducción eléctrica. La combinación de la movilidad de los electrones y los huecos es esencial para comprender fenómenos como la corriente eléctrica, el efecto Hall y el funcionamiento de dispositivos semiconductores como los transistores y los diodos. Electrónica del automóvil. El físico estadounidense Edwin Herbert Hall, 1855-1938, descubrió el principio del interruptor de efecto Hall en 1879. Cuando la corriente eléctrica fluye a lo largo de la longitud de un conductor, y un campo magnético se aplica a través del ancho del conductor, el campo genera una fuerza que hace que los electrones y los huecos de electrones se acumulen asimétricamente en lados opuestos. Esto se conoce como el efecto Hall. La diferencia de voltaje entre las zonas ricas en electrones y las zonas empobrecidas en electrones se conoce como el voltaje Hall.
es proporcional al campo magnético, e inversamente proporcional a la densidad de electrones libres en el material. Por esta razón, el efecto Hall es más fácil de observar en semiconductores, donde la densidad de electrones o huecos de electrones es baja. O sea, en los semiconductores, el efecto Hall se manifiesta de manera similar al observado en los metales. Los sensores de efecto Hall son componentes importantes en la industria automotriz, y se utilizan en una variedad de aplicaciones dentro de los vehículos. Algunos de los usos más comunes de los sensores de efecto Hall en automóviles incluyen sensores de velocidad del vehículo. Los sensores de efecto Hall pueden utilizarse para medir la velocidad de rotación de los componentes del vehículo, como las ruedas, el cigüeñal o el árbol de levas. Esta información es crucial para sistemas como el control de crucero, el sistema antibloqueo de frenos, ABS, y el sistema de control de tracción. Interruptores de posición. Los sensores de efecto Hall pueden actuar como interruptores de posición para detectar la apertura o cierre de puertas, capós, maleteros y ventanas. También se pueden utilizar para detectar la posición del pedal del freno, del acelerador y del embrague. Medidores de flujo de combustible. En los sistemas de inyección de combustible, los sensores de efecto Hall pueden utilizarse para medir el flujo de combustible y proporcionar información precisa al sistema de gestión del motor para optimizar la mezcla de combustible y aire. Sensores de posición del árbol de dirección. En sistemas de dirección asistida eléctricamente, los sensores de efecto Hall pueden utilizarse para detectar la posición del volante y proporcionar asistencia adecuada al conductor. Sensores de posición del cigüeñal. Estos sensores son críticos para el funcionamiento del sistema de encendido y el sistema de inyección de combustible, ya que proporcionan información sobre la posición del cigüeñal al sistema de control del motor. En resumen, los sensores de efecto Hall desempeñan un papel fundamental en la operación segura y eficiente de los vehículos modernos, proporcionando información precisa sobre la velocidad, la posición y otros parámetros clave del vehículo. Los componentes del sensor Hall contienen circuitos amplificadores, además del elemento sensor en sí. Típicamente hay una salida de colector abierto y un comparador o disparador Schmidt para proporcionar algo de histéresis. Los sensores de efecto Hall se basan en el principio de que, si se permite que fluya una corriente a través de un material conductor delgado, expuesto a un campo magnético, se produce otro voltaje. Aplicaciones. Controles de velocidad, sistemas de ignición, sistemas de seguridad, controles de posición, como llaves en computadoras, impresoras, máquinas, herramientas, teclados, etc. Vemos en el gráfico, como ejemplo, una llave de efecto Hall, que contiene un imán permanente, una delgada capa semiconductora hecha de cristal de arseniuro de galio, capa Hall, y una rueda obturadora. La capa Hall tiene un terminal negativo y otro positivo conectado a ella. Dos terminales adicionales ubicados a cada lado de la capa Hall se utilizan para el circuito de salida. La rueda obturadora, consistente en una serie de ventanas y aletas alternas, crea un desviador magnético que cambia la intensidad del campo magnético del imán permanente. El imán permanente está ubicado directamente frente a la capa Hall, para que sus líneas de flujo se crucen en ángulos rectos con el flujo de corriente. El imán permanente se monta de manera que haya un pequeño espacio de aire entre él y la capa Hall. Se aplica una corriente constante al cristal de la capa Hall. Esto produce un voltaje de señal, que es perpendicular a la dirección del flujo de corriente y al flujo magnético. El voltaje de señal producido es resultado del efecto que el campo magnético tiene sobre los electrones. Cuando el campo magnético atraviesa el flujo de corriente de suministro, los electrones se desvían hacia el terminal negativo de la capa Hall. Esto resulta en la producción de un débil potencial de voltaje en el interruptor Hall. Una rueda obturadora está unida a un componente rotativo. A medida que la rueda gira,
Las obturaciones, aletas, pasarán por este espacio de aire. Cuando una aleta de obturación entra en el espacio, intercepta el campo magnético y protege la capa Hall de sus líneas de fuerza. Los electrones en el flujo de corriente de suministro ya no se interrumpen y vuelven a un estado normal. Esto resulta en un potencial de voltaje bajo en el circuito de señal del interruptor Hall. El voltaje de señal sale de la capa Hall como una señal analógica débil. Para ser utilizado por la computadora, la señal debe ser acondicionada. Primero se amplifica, porque es demasiado débil para producir un resultado deseable. La señal también se invierte para que una señal de entrada baja se convierta en una señal de salida alta. Luego se envía a través de un disparador Schmitt, donde se digitaliza y se acondiciona en una señal de onda cuadrada limpia. La señal se envía finalmente a un transistor de conmutación. La computadora detecta el encendido y apagado del transistor de conmutación para determinar la frecuencia de las señales y calcular la velocidad. El efecto Hall discutido hasta acá describe su uso como un interruptor. También puede diseñarse como un sensor analógico o lineal, que produce un voltaje de salida proporcional al campo magnético aplicado. Esto los hace útiles para determinar la posición de un componente en lugar de medir solo la rotación. Por ejemplo, este tipo de sensor se puede usar para monitorear el nivel de combustible, o para determinar las posiciones de los asientos en sistemas de memoria de asiento. Una indicación del nivel de combustible se puede lograr con un sensor de efecto Hall mediante la conexión de un imán al conjunto de flotador. A medida que el flotador se mueve hacia arriba y hacia abajo con el nivel de combustible, el espacio entre el imán y el elemento Hall cambiará. El cambio producido por el efecto Hall hará que el voltaje de salida varíe. Como se discutió hasta acá, los sensores e interruptores de efecto Hall típicos utilizan 3 cables. Sin embargo, los sensores lineales de efecto Hall también pueden construirse utilizando circuitos de 2 cables. Esto es común en sistemas que utilizan un accionamiento de motor de corriente continua. El voltaje de referencia al sensor se suministra a través de una resistencia de pull-up. Variantes del sensor de efecto Hall. 4 variantes principales de sensores de efecto Hall son ampliamente utilizadas. Sensor de efecto Hall unipolar. Se activa cuando un campo magnético externo supera un valor umbral. Cuando el campo disminuye, el sensor se apaga. Los sensores unipolares están disponibles en versiones activadas por el polo magnético norte o el polo magnético sur. Sensor de efecto Hall bipolar. La proximidad a un polo magnético lo encenderá. La proximidad al polo magnético opuesto lo apagará. El sensor permanece en su estado actual, encendido o apagado, en ausencia de un campo magnético. Sensor de efecto Hall omnipolar. La proximidad a un campo magnético fuerte de cualquier polaridad lo encenderá. La eliminación del campo magnético lo apagará. Un sensor omnipolar puede considerarse como un par de sensores unipolares, montados en direcciones opuestas, y con sus salidas, de colector abierto, cableadas juntas. Este componente funciona de manera similar a un interruptor de láminas, aunque, por supuesto, todavía requiere una fuente de alimentación. Sensor de efecto Hall lineal. También conocido como sensor de efecto Hall analógico. Su voltaje de salida varía en proporción a un campo magnético externo, en lugar de cambiar limpiamente entre estados alto y bajo. Cuando no se detecta un campo magnético, la salida es la mitad del voltaje de suministro del sensor. En respuesta a una polaridad magnética, la salida puede caer casi a cero. La polaridad opuesta puede aumentar la salida casi hasta el voltaje de suministro. La salida de un sensor lineal generalmente se suministra desde el emisor de un transistor NPN interno, no desde el colector. Se debe conectar una resistencia mínima de 2.2 kΩ entre la salida y tierra. La salida variable se puede interpretar
como una medida de la distancia entre el sensor y un imán. En este modo, un sensor de efecto Hall funciona como un sensor de proximidad. Sin embargo, por lo general, no es capaz de medir una distancia de más de 10 milímetros. Si la información de este video te gustó, te agradeceremos que nos des un pulgar hacia arriba y te suscribas. Así sabremos qué información te resulta de utilidad. Y seguiremos contribuyendo al canal. Muchas gracias.